Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña, en este caso, la secretaria general de Asaja Almería, Dori Blanqué. Dori, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Bien hallada, muchas gracias. Ya hacía muchísimo tiempo, y esto es en el debe mío, en este caso, de no haberte llamado, por pensar siempre que hay otros programas también de agricultura que podrían estar, pero a partir de ahora ya me comprometo a que, una vez que vienes hoy, vas a venir mes tras mes, para que nos sigas contando temas de agricultura. Y ahora que estamos en el tema más importante, por el tema de la rebaja fiscal, que vaya la rebaja fiscal del ministro que de buena a primera, en campaña electoral, saca una orden y Almería, como siempre, fuera. Sí, efectivamente. La rebaja fiscal que no está, la rebaja fiscal porque no existe. Sí, bueno, nos encontramos con la sorpresa de que además la orden donde debía de haberse recogido esa rebaja fiscal para Almería y que se recogía de otras comarcas de la geografía española, pues resulta que se publica justo después de las elecciones. Creo que ha salido el mismo lunes después de la elección general. Efectivamente, el mismo lunes. El mismo, era el 28 de mayo. 28 de abril. El 29. El 29 de abril salió publicado. Y bueno, y para sorpresa nuestra, pues solamente se recogía el cultivo del calabacín y no se tenía en cuenta absolutamente para nada ni los informes que habíamos presentado. Nosotros desde Asaja habíamos presentado el informe de daños de todos los sectores que se habían producido a lo largo del año 2018, ni tampoco se había tenido en cuenta por lo que por parte de la Consejería de Agricultura también se había solicitado y se había hecho un informe sumamente exhaustivo sobre todo lo que había acontecido durante el año. Pues, como digo, nuestra sorpresa es que no se recoge absolutamente nada, se solicitó una rectificación de errores porque entendíamos además que era justo. O sea, no había nada que se estuviese pidiendo que no fuese justo. Se habían producido episodios de virosis que no están recogidos en los seguros. Se había presentado informe por parte de Agroseguros también de todas las afecciones que había habido. Y ya para mayor hincapié todavía en el tema, pues resulta que se producía un tornado en los primeros meses del año y una granizada. Sí, las condiciones meteorológicas en determinado, efectivamente, pero vamos, que está más que justificado. Tampoco se recogía, se ha solicitado por activa, por pasiva y por todas las la forma posible. Y bueno, y al final, pues la respuesta del ministro, pues es que no se hacía porque él no. De hecho, exactamente fue: podéis poneros como os queráis poner, pero no se va a hacer porque no se hace. No hay ningún razonamiento lógico por el cual te diga, oye, es que no, porque esto es así. Porque en un momento determinado... Sí, algún argumento encima de la mesa de peso. Un argumento de peso, no había ninguno, pero es que además incluso nosotros le habíamos solicitado que para los agricultores que habían estado afectados por el tornado, en este caso, que había sido elegido La Mojonera, parte de Roqueta y una parte de Vícar, o sea, esos tres municipios, que para esos agricultores con su polígono y sus parcelas, pues que efectivamente hubiese una rebaja para ellos, porque efectivamente había... Sí, específica para ese asunto. Específica para ese, y tampoco entienden que no tiene sentido y que no se puede Lo hacer. sorprendente es que vino el ministro para el tema de la inauguración de Infoagro, y la verdad es que parecía que estabais en contacto con ellos, con el ministerio, para intentar solucionar, pero que tampoco tuvo no sé si sentarse con vosotros y contarle, que tuvierais tiempo para contarle qué es lo que pasó. En la visita de Infoagro, pues efectivamente no tenía tiempo. Nosotros desde Asaja lo que hicimos fue solicitarle una reunión y de hecho informal, estuvimos nosotros, como no se pudo hacer aquí, pues fuimos a Madrid, estuvimos en el ministerio. No nos recibió el ministro, no nos recibió el secretario general, aún así, bueno, se lo volvimos a solicitar y bueno, la respuesta fue que era lo que había y que entendían pues que los agricultores de Almería pues no tenían derecho a esa exención, que no era ni más ni menos que para paliar un poco las pérdidas que se habían tenido en determinadas producciones. Tampoco tenía ningún sentido, y ahí es donde se ve el sinsentido de cómo se hacen las cosas, que en la costa de Granada, por ejemplo, tuviese recogido el pimiento y en Almería no. Es que la misma incidencia que ha podido tener, que me parece muy bien que los productores de Granada se pueden beneficiar en el caso del cultivo del pimiento, pero la misma incidencia... Pero eso se hace aleatoriamente, no se hace ni consensuando con el sector, ni preguntando... No, en este caso no se ha hecho... Y por provincias tampoco, porque estamos viendo que a Granada sí, pero Almería no. Almería no. Y en Almería solamente el calabacín, que no tiene ningún sentido, pero de hecho es que la respuesta no fue un argumento de peso para decir, mira, no se hace por esto, claro, por este motivo.
No, además ha salido también en los medios de comunicación que no se hace la rebaja fiscal y nos podemos poner como queramos ponernos. Pero que no es que es un capricho nuestro ni que nosotros nos queramos poner de esa manera. No, es que lo que estamos pidiendo es que unos agricultores que han tenido unas pérdidas considerables, pues que se les rebaje la carga fiscal para que de alguna manera se pueda compensar. Sencillamente eso, no se está diciendo que no se pague, no se está diciendo que no tengan el mismo derecho de pagar impuestos igual que el resto, no, simplemente estas personas que han tenido estas pérdidas vamos a compensarles de alguna manera, porque además la campaña no ha sido como para tirar cohetes, con lo cual, pues bueno, en cierta manera, pues para que esas personas pues pudiesen seguir su actividad, simplemente, no se estaba pidiendo otra cosa, de hecho se estaba diciendo, oye, al final, en el último término, se pidió además con polígono y parcela. Ténganse en cuenta los polígonos y parcelas afectadas, que además, precisamente, estas rebajas fiscales que se hacen y se conceden son para circunstancias excepcionales y los daños meteorológicos que no recogen ningún seguro están recogidas. O sea, que es que está hecho específicamente para esto. Pues, sin embargo, primero nos dijeron, desde el Ministerio se dijo, que no estaba lo suficientemente motivado por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros instamos a la consejera de Agricultura y al secretario general, que además es de Ejido, claro, y conoce perfectamente y sufrió perfectamente ese tornado de sus agricultores, que era entonces concejal, y lo tenía clarísimo. Rehicieron el informe y además lo hicieron escrupulosamente con polígonos, con parcelas y especificando absolutamente todo. O sea, era un informe muy, muy exhaustivo. Nosotros tuvimos acceso a ese informe, no lo pasó la consejería. Se volvió a solicitar el que se rectificara y el que realmente se tuviese en cuenta, y el argumento de que la Junta de Andalucía, la consejería en este caso, no lo había tenido en cuenta y no se lo había hecho bien, pues luego se cayó, porque evidentemente ese informe estaba hecho y estaba perfecto y era de lo mejor que se había hecho, porque había que ver el informe. Con lo cual, quiero decir que no hay un argumento donde se diga, pues mira, o sea, nosotros tenemos que entender como organización agraria que, dado que no hay argumentos de peso que justifiquen eso, no se ha querido hacer pues porque Almería no interesa al Ministerio de Agricultura ni al Gobierno central. Sencillamente. Pues siendo la huerta de Europa que Almería no interesa al Ministerio, es por parte del Gobierno ninguneados por completo. Pero no se entiende. O sea, quiero decir, si realmente hay un argumento de peso donde se diga, pues mira, es por este motivo, pues vale. Pero realmente ni siquiera las personas que han tenido, o sea, ni siquiera el tornado, se recoge en todas las partes, en cualquier rincón de España se recoge esas adversidades climatológicas, y en Almería no, porque todavía si nos dice, mira, para el resto no, pero para adversidades climatológicas, específicamente para esto, vamos a recoger polígono y parcela, pues todavía lo puedes entender, pero ni tan siquiera para eso, cuando específicamente la norma recoge esa posibilidad y está ahí, es que no nos cabe ninguna. Lo que está claro es que estamos en época de hacer ya la declaración de la renta del año anterior, lógicamente. Claro, ya se están haciendo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los agricultores? ¿Qué pasa con esas explotaciones que se quedaron como se han quedado? Pues lo que pasa con esas explotaciones es que tienen que pagar a Hacienda unas cantidades que en algunos casos pues no pueden asumirlas, evidentemente, porque son cantidades además considerables. Teniendo en cuenta pues, que, bueno, que han tenido un aumento de los gastos, porque han tenido que volver a hacer el invernadero. Quitarlo todo y volver a hacerlo de nuevo. Ha sido pues un gasto no solamente lo que es en estructuras, que en estructura en un momento determinado se puede bonificar con el tema de las amortizaciones, pero en el levantar la plantación y volver a plantar, esa mano de obra, ese gasto en semillas, ese gasto en plantas, ese gasto en agua, en abono, en electricidad y en todo lo que esto conlleva, ahí no cabe ninguna posibilidad. Ha sido un gasto extraordinario porque, bueno, se ha tenido que asumir, y luego pues ha salido pues cada agricultor en función de lo que haya plantado y la suerte que haya podido tener en esa nueva plantación. Estamos ya casi al final del periodo de renta. Día 1, el día 30, pero bueno, el día 1 en este caso acaba el periodo de renta y los agricultores evidentemente lo están presentando dentro del periodo. Nosotros lo hemos solicitado por activa, por pasiva. La respuesta ha sido decir lo que queráis, digo yo que no y no se hace, literalmente así, porque además esa ha sido la respuesta, y bueno, y al final pues lo que nos queda es pues el derecho al pataleo, porque no queda otra cosa, porque no queda algún tipo de actividad más, de salir a la calle, porque tampoco se consigue nada, ¿no? Bueno, nosotros de hecho hemos estado dos veces en su delegación del Gobierno y se han mantenido reuniones en el Ministerio. O sea, hemos estado en la calle, hemos estado negociando en los despachos, que no significa que hayamos agotado ninguna de las vías. No, está clarísimo. Y no ha habido ninguna posibilidad. O sea, cuando tu interlocutor se cierra en banda y te dice esto es lo que hay, te guste o no te guste, pues hay poco que hacer, ¿no? Pero siendo ministro Planas, que conoce Andalucía, que conoce, sabe el sector, que conoce... ¿Es sorprendente también esta situación? Sí. Mejor que ahora cuando venga el nuevo ministro o la nueva ministra sea distinto.
Pues yo espero que por lo menos sea una persona con la que se pueda dialogar y con la que se pueda hablar, porque ahora mismo lo que hemos tenido, lo ha demostrado en esta última ocasión, claro. Pues ha sido que no... Es como hablar con alguien que no, o sea, no te escucha ni te atiende, ¿no? Porque en un momento determinado se puede entender que los dirigentes políticos, pues evidentemente tengan que hacer política y tengan que actuar como deben de hacerlo, pero eso es una cosa, y otra cosa bien distinta es que se actúe a espaldas de un sector, y un sector como el de Almería. Y lo importante lo que tú has dicho que no quieren saber nada de Almería. No, yo entiendo que no, porque no se atiende a ningún tipo de razonamiento, ni como digo, es que no es un capricho, es que es una necesidad que había. Claro. Y para nosotros el sector agrario en Almería, aunque para ellos no tenga tanta importancia, para nosotros tiene y mucho, porque depende de nuestra economía. Buena parte de la economía nuestra, con lo cual para nosotros es muy importante. Entonces, que la respuesta sea di lo que quieras pero no te voy a escuchar, pues no tiene mucha lógica de un representante político y de un responsable público del sector agrario, ¿no? Claro. Otra cosa distinta es que diga, mira, pues no se puede por motivos por presupuesto, por política, por lo que tú quieras. No se puede hacer todo, pero por lo menos vamos a atender a las personas que han tenido esos daños por el tornado, las adversidades climatológicas, al menos eso. No, absolutamente nada, ni tan siquiera eso. ¿No? Sorprendente esa situación. La verdad es que sí. Me imagino que, claro, viendo lo que ha ocurrido, me imagino que desde Asaja Almería estáis diciendo a todos vuestros agricultores y a todo el que nos esté viendo que el seguro es fundamental. Evidentemente, el seguro es... Y que se hagan un seguro en condiciones con todas las posibilidades que también te ofrezca también esa compañía de seguro. Sí, lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros estamos... o sea, si no tenemos el seguro, todo se escapa a nuestras posibilidades. Y la única posibilidad que tenemos en adversidades climatológicas, en el tema de enfermedades, es el seguro agrario. No hay ninguna otra opción. Hay veces que también debemos de entender, porque bueno, que a lo mejor hay personas que no están en una situación de poder asegurar, ¿no? Que muchas veces pasa, o sea, no es que no quiera, es que a veces no se puede hacer, que para eso están, pues bueno, las excepciones que en un momento determinado contemplan la norma, que no es que no la estemos inventando, sino que están contempladas. Sin embargo, sí que es cierto que es muy importante el que los agricultores tengan el seguro de cosecha, el seguro de estructura, se puede hacer o bien el de cosecha por una parte y el de estructura por otra, o se puede hacer de forma conjunta a través de agroseguro, ya en función pues, de la edad del invernadero, de las posibilidades que haya y de cómo se quiera hacer, ¿no? Cómo se decide hacer. Pero creo que hay un abanico de posibilidades bastante amplio. El seguro agrario no es que sea el mejor seguro que en un momento determinado podemos tener, pero sí que es cierto que se ha conseguido mejorar muchísimo, que recoge muchas demandas que el sector estábamos haciendo de años atrás, que es un seguro que ahora ya sí que nos permite hacerlo un poco a la carta, se puede contratar por módulos, con lo cual pues te puede permitir el que tú quieras contratar virosi o no quieras, o puedas hacerlo con inclemencia meteorológica o puedas hacerlo con enfermedades, o sea que ya hay un abanico de posibilidades que tú puedas amplio y luego el poder meter estructura o no dentro de lo que es la plantación, en función, como digo, del baño del invernadero y de las circunstancias y de cómo esté la estructura en sí, y que es la única posibilidad que hay, con lo cual, pues bueno, nosotros desde Asaja vamos a seguir trabajando para poder mejorarlo y que se adecue a lo que son las características del sector, pero también es cierto que para poder mejorarlo y para poder seguir introduciendo mejoras, pues evidentemente tenemos que tener un nivel de contratación que permita hacer eso, porque al final, pues bueno, son seguros que es cierto que están subvencionados, una parte por el Ministerio y otra parte por la Junta de Andalucía, pero también hay que tener en cuenta, pues bueno, que son líneas deficitarias en el momento pues, que hay una adversidad climatológica grande, por ejemplo, o cualquier otra circunstancia que se dé. Lo que quiero decir con esto es que para poder seguir mejorando el seguro, pues debe tener una contratación pues más o menos que responda a las necesidades del sector. No se puede pedir una mejora y que se introduzca esa mejora y que luego no se contrate el seguro. Entonces, bueno, tiene correlación. Pero ahí también hay un poco el agricultor el que decide finalmente si quiere o no quiere, y también muchas veces jugársela, decir, bueno... Sí, claro, es que teniendo en cuenta de que además si no tiene el seguro, pues no tiene nada más. Claro. Porque y si te pasa algo, si lo pierdes todo. Pues puede pasar que ni siquiera pues haya ni una rebaja fiscal como no ha habido este año, quiero decir, y si no tienes seguro y se te ha quedado el invernadero y tienes que volver a levantar y tienes que volver a plantar, pues evidentemente pues no tiene absolutamente nada. Entonces, bueno, pues una ayuda siempre viene muy bien y evidentemente ¿Y es muy caro? ¿Es muy caro el seguro?
Bueno, el seguro va en función del módulo que se contrate. Empieza pues un seguro a partir de 600, 700 euros por hectárea y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que quieras contratar, ¿no? Si se contratan, como digo, enfermedades, se contrata aproximadamente sobre esas cantidades, ¿no? Es un poco arriesgado decirlo porque ya cada circunstancia... Claro, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de las hectáreas que tengas también, lógicamente. Pero bueno, más o menos, entonces, pues, en función también pues, de la plantación que se haga, de la zona, en fin, el seguro está muy estructurado, muy a la carta ya. O sea, que se ha mejorado muchísimo comparado con lo que había hace 8 o 10 años del seguro agrario, que es verdad que estaba muy encasillado y que no se podía hacer nada. Ahora dan posibilidades. E incluso para las personas que en un momento determinado tengan dificultades económicas también se puede aplazar el seguro y se puede ir pagando a lo largo de todo el año. Es flexible también, o sea que a la hora del pago también... O sea que hay una... Lo importante es estar asegurado, entonces, Lo importante es estar asegurado. Además también, tengo que decirlo, nosotros hemos solicitado a la Junta, hay 2 subvenciones, la parte que da el Ministerio y la parte que da la Junta de Andalucía. Hasta ahora, bueno, se subvenciona la parte del Ministerio y la parte de la Junta de Andalucía. Lo que se hacía hasta de hecho este año se va a hacer, pues que el agricultor lo pagaba y luego le devolvían la cantidad, ¿no? Y nosotros lo que hemos solicitado a la Consejería, de hecho lo están estudiando para que se pueda introducir, es que esa subvención que da la Junta de Andalucía, en lugar de darla a posteriori, que se haga en el momento de la contratación. Importantísimo, ¿vale? Que bueno, este año vamos un poco justo, pero nosotros esperamos que para el año que viene, me consta que la Consejería está trabajando y hay sensibilidad en ese sentido. Y entonces, pues bueno, eso va a suponer que el desembolso inicial sea menor, con lo cual pues da más posibilidades a que el productor pues, pueda hacer ese tipo de seguro y que lo pueda hacer. Entonces, igual que no se nos ocurre llevar un coche sin seguro, totalmente, o tener una casa donde estás viviendo pues que no sin seguro para lo que pueda pasar, porque puede pasar, pues creo que nuestro medio fundamental de vida debe de estar asegurado. ¿Es mejorable? Sí, trabajamos en ello, pero también es cierto que es lo que tenemos y que poquito a poco, pues bueno, pues se debe de ir... No, si tú bien lo comentabas, hace 8 años era totalmente distinto a lo que hay ahora mismo. Era un abanico de posibilidades que tú puedes, según la situación que tú quieras, como tú bien comentas, la zona, de la situación que esté, pues cada uno puede... Sí, hay más heladas, se hace frío, si hay menos, para cubrir la inclemencia y demás, que hay posibilidades y hay variación y que se puede hacer y se puede adecuar muy bien a las necesidades que tiene el agricultor. Después de 37 años al frente del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, se ha abierto una ventana nueva con la llegada del nuevo gobierno. Tema agricultura. La provincia de Almería, tenemos una consejera de Almería, la delegada de Almería que conoce bastante el campo almeriense. ¿Se está notando el cambio? ¿Se está notando el cambio? Se está notando el cambio, sí. Se está notando el cambio. Se está notando el cambio y hemos empezado por algo que dijeron, y es cierto que se dijo en campaña, y fue la agilización de la administración. Burocrática, de los papeles y el trámite burocrático. O sea, ahí, pues mira, por poner un ejemplo, de la ayuda de jóvenes, no me quiero equivocar, de la ayuda de jóvenes que estaban pendientes del año 2016, de la solicitud del año 2016, pues hace nada más, antes, a los 30 días o 40 días de estar en el gobierno, ya habían salido las resoluciones y ya se están empezando, los que estaban pendientes de cobro ya han cobrado los agricultores, las resoluciones que estaban pendientes ya están. Y ayer ya salió también el plan Renove del año pasado, las resoluciones provisionales. Entonces, en agilidad administrativa se está notando. O sea, eso es innegable y se está haciendo un trabajo, creo que hay que admirar, porque evidentemente había muchísimo, todavía queda, pero creo que bueno que no, llevan 4 o 5 meses. O sea, que es que no se lleva tiempo material como para poder hacerlo, pero es cierto que se están trabajando, sobre todo, como digo, empezando por ahí, ¿no? En la agilidad que además se dejó y que se está cumpliendo. Se pedía por parte del sector, lógicamente. Y evidentemente, claro. O sea, la carga burocrática que tiene que llevar el agricultor es... hasta el cansancio, incluso hasta el hastío del propio agricultor. Sí, llega. A ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando un joven se incorpora a una actividad, el joven lo necesita en el momento de la incorporación. Por poner un ejemplo de una de las ayudas que tiene, ¿no? No lo necesitamos dentro de 3 años, y más teniendo en cuenta lo que es nuestra agricultura aquí en Almería. Yo no sé si en el Olivar, en Jaén, que tiene mucho más, pues posiblemente allí será de otra forma. De otra forma y distinto, seguro. Pero aquí en Almería, ni en Olivar, aquí vamos más... La velocidad que llevamos en agricultura aquí en Almería es mucho más rápida. Entonces, cuando un joven se incorpora y necesita esa ayuda a fondo perdido, lo necesita para empezar la campaña. Claro. Y hay que recordar que teniendo la finca, incluso aunque el padre se la haya dado al hijo,
para empezar la campaña se necesita una inversión entre 30 y 50.000 euros dependiendo de lo que se plante. Eso para empezar. Eso para empezar. Un joven que se incorpore, pues evidentemente estamos hablando de una cantidad considerable. ¿Puedo esperar 3 meses? Puedo esperar 3 meses. Esperar 3 años se hace cuesta arriba. Y eso lo que estaba haciendo es que en momentos determinados los jóvenes que se incorporaran o desistían directamente de la ayuda o abandonaban directamente la actividad y no se incorporaban. Evidentemente ahora un joven que tenga un plazo que solicite una ayuda y que los plazos sean lo que dice la norma, que estamos hablando de unos 6 meses, pues evidentemente pues, si tiene ayuda del padre o un préstamo que pueda pedir en el banco, pues no es lo mismo estar 6 meses que estar esperando 3 años. Entonces evidentemente eso se necesitaba, eso era algo que cambio radical. Que estaba necesitando el sector. Y luego por otra parte también, que bueno, que nos consta que están también modificando las normas, es para simplificación administrativa de lo que son las peticiones, ¿vale? Y luego, pues por otra parte también, una cosa que nosotros desde Sáhara la veníamos pidiendo hace mucho tiempo es que no se volviera a solicitar lo que algo tenía la administración. Por ejemplo, si Agricultura se tenía que poner de acuerdo con Medio Ambiente, en este caso nos parece genial. Que estén juntas. Ambas juntas, pero por ejemplo también pues tenemos que ver con Hacienda, con el caso pues de una solicitud de una explotación prioritaria, de una compra de una finca o demás, que son entre las propias administraciones, pueden hacerlo perfectamente y hasta ahora... No, pues, me pide a mí que yo mande aquí, que mande allí, que mande aquí, que mande a todos sitios. Claro. Entonces, bueno, que estáis vosotros, ventanilla única, vamos. Efectivamente, sí. esa agilidad administrativa que se necesitaba, eso se está poniendo ya en marcha y es fantástico para el agricultor y para los que estamos todos los días también pues echándole una mano a que puedan llevar su documentación en regla, que es de lo que se trata. Sí. Fin de campaña. ¿Qué tal? ¿Qué valoración? ¿Cómo ha salido la campaña? Bueno, pues dependiendo del cultivo del que estemos hablando, con un sabor un poco agridulce. Agridulce porque, bueno, hay cultivos que más o menos pues se han defendido un poquito, pero la campaña de sandía ha venido la campaña de verano ha venido a chafarnos un poco todo el resto de la campaña, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de las sandías todavía nos queda por la parte de la Almanzora, la parte de Palomares, Pulpí y demás, pues nos queda todavía sandía al aire libre, pero sí que es cierto que, bueno, que empezó con un precio más o menos razonable y finalmente pues hay muchos agricultores que han tenido que meter el ganado y darle la sandía al ganado directamente y quitarlo lo más rápido posible, ¿no? Y esto, bueno, en cierta manera nos está llevando a que el inicio de la campaña siguiente pues se esté adelantando, sobre todo en cultivos de pimiento, ¿no? Es curioso, pero... Bueno, no curioso, cada vez se adelanta más para intentar recuperar lo que no he tenido este año. Esto no ha funcionado, ¿no? Vamos a meter rápidamente. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Y nos encontramos con zonas, pues por ejemplo, como puede ser el Ejido y la comarca, lo que es todo el campo de Dalía, incluyendo pues, el término municipal de Roquetas, de Vícar, La Mojonera y demás, pues que ya están los agricultores con el pimiento plantado. O sea, no hablamos estamos a mitad del mes de junio. A mitad de junio, claro. Si hablamos de la zona de Berja y Adra, pues casi que es lo normal. Pero cada vez se va adelantando más y ya tenemos en el Ejido y en la zona de Roquetas y demás, pues ya plantaciones de pimiento. Entonces, ¿qué es lo que está provocando? Pues que las plantaciones que se han podido alargar se hayan alargado. Por ejemplo, hablo del caso de berenjena o la segunda plantación de tomate, que todavía hay agricultores que están recolectando berenjena, ya son los últimos, pero bueno, y nos encontramos con que ya hay plantaciones nuevas. Lo cual, pues, nos puede provocar el que haya más incidencias fitopatológicas cuando coinciden el fin de ciclo y el inicio de ciclo. O sea, no da tiempo a que haya una limpieza y una desinfección cuando ya mi vecino aún está con la berenjena, por ejemplo, y yo ya estoy empezando con el pimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso, esperemos que no, pero eso puede provocar pues, el que haya esa incidencia de que pueda haber más enfermedades, sí, pues por ejemplo hay tipos de virus pues, que se transmiten, que todavía queda mosca, que no se ha terminado de limpiar todavía, que las plantas de reciclaje están a tope y que hay que esperar un poquito porque no admiten que se pueda está claro, termina un ciclo, empieza otro, pero entonces no ha habido un poquito de limpieza. Efectivamente, no se ha producido, y esto pues al final lo que provoca es pues que si el precio no ha llegado y voy a intentar hacer el pimiento temprano pues para intentar recuperar lo que no he conseguido con la sandía, pues lo que puede provocar es que haya más incidencia. Un motivo más, precisamente, pues para el tema de poder hacer el seguro contra virosis, que deben de hacerlo antes de en los 15 días desde el trasplante, desde la plantación, pues para que le pueda cubrir el tema de la virosis.
La última, el tema del tomate. ¿Tomate en qué situación se encuentra? Bueno, porque hablando con otras organizaciones agrarias dicen que el tomate está cada vez a la baja y puede incluso, no sé si la palabra desaparecer, pero bajar en unas cotas comparaciones de otros años. Bueno, hay que tener en cuenta, el año pasado ya en esta campaña, sí, las hectáreas de tomate bajaron considerablemente, fundamentalmente por dos motivos. Primero, por la incidencia de la tuta, eso quieras que no, eso ha tenido bastante incidencia en el cultivo del tomate, y segundo, porque uno de los productos que más se trae de fuera, uno de los principales nuestros, que es el tomate. Claro. Con lo cual, cuando el mercado se inunda de producto y el precio baja, pues al final el agricultor opta por otros cultivos. Dice fuera tomate. Entonces, precio y el virus. El año pasado, como digo, bajó bastante. Este año se espera que baje más levemente el número de hectáreas que el año pasado, porque el año pasado han desaparecido muchísimas en esta campaña. Hablo del año pasado, sí, hablo de esta campaña, o sea, de lo que ha sido esta campaña. Ha habido una bajada importante en el número de hectáreas. Este año se espera que baje un poquito, no tanto como el año pasado, pero sí que es cierto que va a haber menos. Y bueno, el descenso, pues, sobre todo, fundamentalmente precio. Precio, ¿no? Fundamentalmente precio. Hablamos de una entrada de tomate marroquí, por ejemplo, que viene, claro, sobre todo en el... Claro. Y entonces, bueno, llega un terceros momento países que con unos costes de producción infinitamente más bajos que nosotros, con unas exigencias infinitamente más bajas que nosotros, y al final pues llega un momento en que no se puede sostener. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el cultivo del tomate requiere una mano de obra muy alta. O sea, cuando una plantación te está requiriendo pues, una media de 2 personas y media, pues el tomate, dependiendo del tipo que sea, pues si hablamos de un cherry o de un cóctel o de una especialidad, pues evidentemente requiere una mayor mano de obra. Especialización, claro, ¿sabes? Evidentemente, y una mayor especialización, con lo cual, pues bueno, el coste del tomate es alto. Si el precio no acompaña, pues por eso decía el agricultor que es posible al final... que si seguimos así con esta... Bueno, la tendencia ahora mismo es a la baja. Vamos a ver qué pasa esta campaña, si se confirma esa tendencia. Y bueno, y sí que es cierto que hay zonas, como es la zona en Murcia y la zona de Pulpí y de Cueva de la Almanzora, ahí se ha notado muchísimo. Ahí el tomate prácticamente ha desaparecido. Sí. Pues Doris Blanque, secretaria general de Asaja Almería, lo prometido es deuda. Lo he dicho al principio de la entrevista y lo vuelvo a decir también al final. A partir de ahora quiero que sean en este caso, nuestra especialista en agricultura, además de COAG, que también suele venir, también Asaja, que también tenga su hueco y pueda también contarnos, bueno, pues cómo está funcionando. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería, en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Encantada de estar con vosotros. Aquí estaremos, muy bien. Doris, muchísimas gracias por tu presencia. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.